a todas y a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí, en Pamplona, en este acto. Un acto europeísta, un año europeísta mirando hacia nuestra historia, hacia la historia de muchos siglos no solo de existencia de Europa como espacio público, sino de espacio donde se han forjado buena parte de nuestros valores, buena parte de nuestro carácter, buena parte de nuestra identidad, buena parte de nuestra compleja identidad, porque Europa no es un proyecto simple, uniforme, de ciudadanos cortados por el mismo patrón, es un proyecto, un espacio donde podemos convivir ciudadanos, cada uno con nuestras características, con nuestra identidad, con nuestras experiencias, y a la vez unidos cada vez más por una serie de valores, por una serie de principios que son los que nos ayudan a no solo aprender de la historia pasada, corregir nuestros errores, aprovecharnos de nuestros éxitos y nuestros aciertos, sino también, sobre todo, en estos tiempos de cambio, de desafíos, de dificultades, de incertidumbres, nos ayudan esos valores y esos principios europeos a afrontar nuestro futuro con mayores probabilidades de éxito. Muchísimas gracias a Juan Ramón Corpa, muchísimas gracias a Alberto Pérez Calvo, a los organizadores de este acto, como Movimiento Europeo de Navarra, como amigos de Roncesvalles, por supuesto muchísimas gracias a Noel Ossat, que es nuestro invitado que nos va a hablar de ese proyecto tan sugestivo y tan interesante como la Vía Charlemagne, que aquí mi papel es hablarles un poco de mi visión de Europa. Los orígenes de nuestra identidad como europeos se remontan más atrás que Carlomagno, se remontan a la civilización, a los principios civilizatorios de Grecia y de Roma, a lo que se llama la cultura grecorromana, y a eso le podemos añadir el cristianismo, que también surge en esos momentos de existencia del Imperio Romano, un imperio que se había a su vez basado en buena medida en los valores, en los principios, en la inteligencia demostrada por la civilización griega. Pero aquellos orígenes, quizás, siendo lo importantes que son, sin duda, nos quedan un poco lejos. Vamos a acercarnos un poco más y entramos en la figura de Carlomagno. Hoy el mayor premio más prestigioso para los europeístas es el premio Carlomagno. Y no es por casualidad, no es un capricho. La figura de Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el creador de aquel espacio común de los europeos de entonces, es una figura clave. Es una figura clave que no solo tiene unos elementos culturales, unas raíces culturales que nos interesan, sino que ya entonces, 13 siglos antes del día de hoy, más o menos contados, tenía una dimensión política, a la manera en que entonces existía la dimensión política. Por supuesto, un imperio de finales del siglo VIII no tiene que ver con el Imperio Británico, que es el último que hemos conocido cerca de nosotros y que ya no existe, pero tiene una importancia fundamental, igual que lo tuvo, por cierto, un poco más acá, la figura de Carlos V. Carlos V fue un emperador de aquel imperio que había fundado Carlomagno, que vino, no nació en España, pero vino a España y permitió a España tener una etapa histórica de enorme brillantez, de enorme dimensión, y sin duda, en aquella época del siglo XVI, la figura de Carlos V fue clave para entender buena parte de los elementos que han ido conformando la personalidad, la identidad europea en los últimos siglos. ¿Verdad que en aquel siglo, Carlos V por un lado y Martín Lutero y los partidarios de la Reforma Protestante por otro, tuvieron un enorme debate, una enorme contraposición de ideas, pero de ese debate, de aquella enorme contraposición de ideas, han surgido también elementos que hoy están entre nosotros y que consideramos indiscutibles en nuestra personalidad, en nuestros rasgos de identidad.
Pero ha habido más cosas en Europa desde entonces. Ha habido la Ilustración, ha habido la modernidad de la Ilustración, de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre. Ese ha sido un periodo extraordinariamente importante, más cercano, y que marca mejor los rasgos de forma más nítida, los rasgos sin contraponerlos a los rasgos anteriores, pero marca mejor los rasgos de lo que hoy entendemos como valores europeos y como principios en los que basar nuestra convivencia y nuestra forma de concebir una vida en común de los europeos. Una vida en común que no ha sido fácil, ni muchísimo menos. Tenemos muchos rasgos comunes, tenemos muchos valores que nos unen, pero nos hemos peleado en guerras los europeos de forma encarnizada durante siglos. Y no solo durante los siglos de la época de Carlomagno, no solo durante la época de Carlos V, no solo en la época de la Revolución Francesa y de Napoleón. Nos hemos matado entre nosotros, no hemos sido capaces de preservar espacios de paz hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en la mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y precisamente por aquella sensación de desastres de las dos guerras mundiales del siglo XX y por aquella sensación de responsabilidad colectiva de los responsables políticos de la época, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45, empieza a alumbrar la Europa actual, empieza a alumbrarla la creación del movimiento europeo. En el año 48, en el Congreso de La Haya, el año pasado celebrábamos el aniversario de aquel congreso importantísimo, y después de la creación del movimiento europeo y después de la creación del Consejo de Europa, viene ya la creación de la entonces llamada Comunidad Europea, el Tratado de Roma, año 1957, que es el preámbulo de la actual Unión Europea, que entra en vigor en el Tratado de Maastricht en 1992 y que se desarrolla y se asienta más con lo que quedó de la frustrada Constitución Europea, que se la cargaron los franceses y los holandeses votando no en un referéndum. Los referéndums son muy peligrosos siempre. Y en aquellos dos referéndums del año 2005, la Constitución Europea, que había sido debatida y acordada en una convención europea con parlamentarios nacionales, parlamentarios europeos, los gobiernos nacionales, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, aquello quedó bloqueado políticamente en aquellos dos referéndums del año 2005, pero gracias a la habilidad de los políticos de esa época, no tan lejana a nosotros, algunos de los cuales siguen siendo líderes políticos en activo, como Angela Merkel o otros, se rescató el Tratado de Lisboa, que es lo que hoy configura, es una especie de constitución europea, aunque no la podemos llamar constitución, porque aquella idea de tener una constitución europea quedó bloqueada por el referéndum. ¿Cuántos caminos han permitido a los europeos converger hacia donde estamos hoy, en cuanto a compartir valores, compartir principios, apoyar instituciones, tener la conciencia de que pertenecemos a un espacio común, de que tenemos unas instituciones comunes que han ido generando unas políticas que a su vez han ido generando interrelaciones entre nosotros, dándonos más posibilidades de acción que las que teníamos antes? Conseguido la integración europea es, en términos históricos, espectacular. Pensar que los padres fundadores de la integración europea, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la elaboración del Tratado de Roma en 1957, incluso los pasos posteriores, liderados, desde el punto de vista del europeísmo, por Jean Monnet, un gran visionario de la integración europea como Jean Monnet, aquello nos ha ido permitiendo no solo dejar atrás las guerras, que por supuesto nos ha permitido asentar la paz en el territorio europeo, nos ha permitido prosperidad, nos ha permitido más justicia social, nos ha permitido asentar estados de bienestar, nos ha permitido ayudar, eso somos testigos de excepción los españoles, ayudar a países que veníamos de dictaduras
a encontrar un asidero, un ancla a la cual agarrarnos para hacer avanzar nuestras transiciones democráticas, para asentar y consolidar nuestras instituciones democráticas. Nos ha permitido beneficiarnos, a unos más y a otros menos, pero nos ha permitido beneficiarnos del bienestar generado por los países que estuvieron ya en el origen de la integración europea, a través de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales, etcétera, etcétera. Hay enormes logros, enormes ventajas, enormes éxitos históricos de la integración europea, pero la integración europea se parece más a un camino, a una vía, que a una meta. Eugenio Nazarre, que es muy federalista, más que yo todavía, dirá, la meta son los Estados Unidos de Europa. Bueno, yo creo que ni él ni yo, ni los aquí presentes, la mayoría de los aquí presentes, veremos los Estados Unidos de Europa. Pero sí estamos viendo, y vamos a seguir viendo, que la integración avanza. Es un camino. Y avanza porque ahí no solo hay intereses comunes o coincidentes desde el punto de vista económico, hay valores compartidos que son la gasolina que nos permite avanzar, que nos permite afrontar las dificultades, que nos permite ir encontrando soluciones de manera más gradual de la que a los europeístas muchas veces nos gustaría, pero vamos avanzando y lo vamos a seguir haciendo. He hablado desde los orígenes remotos, de Grecia, Roma, Carlomagno, Carlos V, de la Revolución Francesa, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos desafíos como europeos que nos obligan a seguir avanzando. Vivimos en un mundo global, ya no somos la mayor potencia mundial, ya los que mandan en el mundo por su tamaño, por su poder militar, por su impacto económico, la mayoría de ellos no son europeos, están los Estados Unidos, está China. Solo si nos unimos más de lo que estamos, los europeos vamos a ser capaces de jugar un papel relevante en este mundo en el que estamos viviendo y en el mundo en el que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos desafíos desde el punto de vista de la seguridad. No está ni siquiera asegurada en el mundo de hoy la garantía de una extensión ilimitada de la democracia. Cuando cayó el comunismo pensábamos que iba a ser más fácil de lo que es hoy, no solo seguir promoviendo nuestros valores democráticos, el respeto de los derechos humanos, la garantía y protección de las libertades. Hoy esos riesgos para nuestras libertades, para nuestra democracia, los estamos sintiendo también dentro de nuestros países y tenemos que reaccionar ante ellos, y esa reacción no tendría sentido que en el mundo en que vivimos fuese una reacción individual de un solo país con la tentación de tratar de superar las dificultades dando codazos a los vecinos. Los europeos tenemos que unirnos más, tenemos que analizar mejor con qué estrategia afrontamos los desafíos del futuro en materia de seguridad, en materia económica, en materia de cambio climático, por supuesto, en materia de lucha contra el crimen organizado, en materia de hacer frente a cualquier tentación de que ideologías o formas de ver la vida que no son consistentes ni coherentes con nuestros valores pueden crear grietas en el modelo que hemos sido capaces de construir. Esa es la enorme responsabilidad de los europeos, de los líderes europeos, de los partidos políticos, de las instituciones europeas y de todos los que creemos en que las soluciones están más en el avance de la integración europea que en ceder a las reticencias nacionalistas o en las resistencias a ceder competencias para compartirlas en común, a compartir una parte de nuestra soberanía en el ámbito europeo con nuestros socios y con nuestros vecinos. Es verdad que no todos quieren avanzar. Tenemos en estos días, estamos viendo los últimos coletazos del Brexit. Una decisión, desde el punto de vista no solo irresponsable, sino ciega, absolutamente negativa contra sus propios intereses o en relación con sus propios intereses de los británicos que hace 3 años y medio, otra vez otro referéndum, votaron por salir. Se han pasado 3 años y medio sin saber cómo encontraban la vía de salir sin que les caigan todos los cascotes de la decisión que tomaron encima de sus cabezas. Estamos en los últimos días. El Parlamento británico hoy
no ha votado porque el presidente de la Cámara de los Comunes no les ha dejado votar, pero mañana me imagino que votarán algo. Yo creo que se van a ir en las próximas semanas. ¿Qué va a resultar de eso? Para los británicos, que eran la gran potencia imperial de finales del 19, de principios del 20, que con políticos tan inteligentes como Churchill, en el año 46, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, dijo: los europeos tenéis que hacer los Estados Unidos de Europa, pero los británicos no vamos a entrar ahí, porque nosotros somos otra cosa. Bueno, pues no son otra cosa, son un país mediano, son un país que ya no va a influir en el mundo como lo hicieron durante siglos, son un país que hubiese necesitado una apuesta más clara, más firme, más inteligente, por contribuir más de lo que lo han hecho hasta ahora en hacer avanzar Europa, y que han cometido la enorme equivocación, el enorme error histórico de decir que se van. Van a pagar el precio de irse de esta Europa, que no es perfecta, que a veces nos desespera por la lentitud de toma de decisión o porque nuestras ambiciones no se ven correctamente reflejadas en las decisiones que se van tomando, pero esta Europa es la vía, es el camino hacia un futuro mucho mejor para nosotros y para las siguientes generaciones, y no solo para los que vivimos en Europa. Tenemos que tener la responsabilidad de que nuestros valores, nuestros principios, nuestra capacidad no sea solo un instrumento, una palanca importante para nosotros, sino que sea también algo que contribuya a un mayor bienestar, a una menor zozobra de un mundo que vive demasiadas incertidumbres y que desde fuera de nuestras fronteras miran a los europeos, miran a la Unión Europea como un modelo al cual les gustaría parecerse y del cual requerirían un apoyo, una solidaridad. Con ese espíritu, yo creo que la idea europea nos tiene que seguir guiando, igual, no me acuerdo qué estrella guiaba a los que iban caminando hacia Santiago de Compostela y a los que siguen caminando, que ya llevan el GPS en el móvil, pero siguen el mismo camino. Muchas gracias.